Buenas tardes. El día de hoy toca presentar la enfermedad pilonidal. La enfermedad pilonidal, como la conocemos actualmente, es revisada por parte de los servicios de coloproctología por su cercanía y por la anatomía que está involucrada. Dentro de la introducción vamos a ver que es un problema común que afecta principalmente a jóvenes. Generalmente los adultos jóvenes y los adolescentes son los que más tienen este tipo de enfermedad. Es una enfermedad que puede ir de un seno interglúteo simple a una complicada infección de tejido subcutáneo. El manejo quirúrgico de cada caso debe ser individualizado de acuerdo a la presentación. Dentro de la definición tenemos que es una infección subcutánea que ocurre en el vértice superior del surco interglúteo. Para recordar, tenemos que el término pilonidal, que es más o menos una traducción nido de pelo, fue acuñado por Hodges en 1880, que precedió un poco a lo que fueron los grandes estudios sobre esta enfermedad que fueron realizados alrededor de 1886. La historia. O.H. Mayo, fundador de la clínica Mayo, la describió por primera vez en 1833 y atribuyó su origen en un principio a la fricción que existía entre los glúteos y la silla del caballo. Esa fue primeramente su percepción. Sin embargo, en 1847, A.W. Anderson publicó una descripción ya más cercana a lo que es esta enfermedad en el Boston Medical Surgical Journal, que es lo que se conoce como los que comenzaron a estudiar esta enfermedad ya de forma más seria. La epidemiología tenemos que es más frecuente en adultos jóvenes con una incidencia de 0.7% en estos grupos etarios. Es muy raro verlo en mayores de 45 años. Afecta más a los hombres con un radio de 3 a 4 a 1 respecto a las mujeres. Esta enfermedad tiene un 93% de presentación cefálica, esto es que va del ano hacia la cabeza, y un 7% de presentación caudal, esto es que va del vértice del surco interglúteo hacia el ano. Los factores de riesgo es una patología que en un principio acompaña la civilización. Conforme los pueblos han sido más civilizados y han adoptado factores de vida más sedentarios, se ha visto que ha habido un aumento en la incidencia de la enfermedad pilonidal. Los antecedentes familiares se presentan en 38% de los pacientes, teniendo esto que pensar en un componente familiar importante. La obesidad, como vemos, tiene un 37% de todos estos pacientes. No es un factor determinante, pero sí cada vez es más propenso. El trauma de irritación local repetitivo se presenta más o menos en un 34% de los pacientes. La ocupación sedentaria en un 44%. Cabe señalar que el hirsutismo, esto es la presencia de vello en el área lumbar y hacia los glúteos, se puede considerar también como un factor de riesgo, ya que se presenta en la mayoría de los pacientes. Sin embargo, no está determinado el porcentaje en el cual se presenta. Hay dos etiologías. Ha habido una discusión respecto a las etiologías de la enfermedad pilonidal, teniendo como principio una etiología embrionaria. Esto es que la enfermedad pilonidal se consideraba en un inicio un remanente del canal medular con un recubrimiento de queratina, y se podría relacionar también en un principio con otras patologías como el onfalocele y todo ese tipo de cosas, pero actualmente pensamos más que es de etiología adquirida. Esto es que este tipo de pacientes no está presente al nacimiento, es más frecuente en hombres hirsutos y hay ciertas ocupaciones que predisponen a la enfermedad. Durante el advenimiento, como dije en un principio de la civilización, fue considerada la enfermedad del JIP en el ejército de los Estados Unidos, y hay un trabajo que reporta sobre enfermedad pilonidal en el ejército turco, en el cual al introducir lo que se conocía como caballería motorizada, se llegó a reportar hasta 35,000 bajas por enfermedad pilonidal. Además está relacionada en peluqueros, sobre todo a nivel de los intertrigos, en los surcos interdigitales y en los pacientes que son, en los ovejeros que son esquildadores de lana, ya que el manejo de las fibras de lana presenta también enfermedad pilonidal en este tipo de pacientes. Aquí vemos más o menos esta diapositiva nos ilustra sobre cómo comienza la enfermedad pilonidal y cómo los factores irritativos y de trauma repetitivos locales
llegan a aumentar la cantidad de área que corresponde a esta enfermedad. En la parte superior tenemos un folículo normal. Posteriormente, este folículo empieza a entrar dentro de la piel. Esto es por el traumatismo y porque los glúteos empiezan a invaginar esta área que es el sucuit. Posteriormente, el folículo entra más adentro, entra más hacia lo que es el sacro. Se presenta con el tiempo un absceso a este nivel. Posteriormente, si este absceso drena, da lugar a un proceso crónico, que es la enfermedad pilonidal, y posteriormente a la epitalización de este tubo, dando lugar a problemas repetitivos. Aquí vemos nuevamente cómo el folículo va introduciéndose cada vez más profundo dentro de la piel, llegando hasta capas profundas, y cómo posteriormente presenta un proceso inflamatorio agregado, dando lugar a la enfermedad pilonidal. Dentro de la clínica podemos mencionar 4 grandes grupos de presentación de esta enfermedad. Empezamos con el absceso pilonidal agudo, el seno pilonidal crónico, el seno pilonidal agudo y la enfermedad pilonidal recurrente. Aquí vemos nuevamente lo que es un seno pilonidal, en el cual vemos la línea media a nivel del surco interglúteo. Vemos en la parte superior, aquí inicia, este es donde fue el traumatismo, donde se invaginó el forúnculo de un inicio, y posteriormente vemos la salida de pelo y material furulento distal. Esto es más o menos ya de forma esquematizada, de la forma esquematizada a la forma real, lo que es la enfermedad pilonidal. Empecemos a hablar del absceso pilonidal agudo. Este es la forma en que se presenta más o menos 1/3 de los pacientes, que inicia con dolor importante a nivel del surco interglúteo, masa fluctuante subcutánea, hiperemia e hipertermia locales, celulitis. Es caracterizada por un inicio súbito. Aquí lo que hay que realizar, y es un procedimiento que generalmente compete al médico de primer contacto, realizar un drenaje, ya que la enfermedad se puede diseminar hasta llegar a un segundo o un tercer nivel. Ya más adelante explicaremos los métodos de drenaje. Posteriormente nos encontramos con el seno pilonidal crónico. Esto es el seno pilonidal que no llegó a presentar una forma aguda y en el cual existe un orificio primario y uno secundario, como lo habíamos presentado. Tiene pelo en su interior en la mayoría de los casos y se encuentra más o menos 4 a 5 centímetros cefálico al ano. El seno pilonidal complicado es en el que existen múltiples orificios, hay múltiples trayectos y existe un proceso infeccioso activo o múltiples colecciones a este nivel. Aquí ya hablamos de un proceso que requiere una mayor atención y requiere ser derivado hacia un especialista en el área. Y la enfermedad pilonidal recurrente, esto de los pacientes que ya fueron sometidos previamente a una cirugía, existe un grado variable de fibrosis en el área, existen múltiples orificios o trayectos y debe sospecharse la posibilidad, aunque mínima, de una malignidad. Aquí generalmente los quistes pilonidales no son considerados asiento de cáncer. Sin embargo, actualmente hay algunos artículos que refieren que en los quistes pilonidales que son recurrentes, y sobre todo los que son recurrentes relacionados a pacientes inmunocomprometidos con VIH, puede existir una malignidad de fondo en este tipo de problemas. Los diagnósticos diferenciales, siempre sobre todo cuando hay recurrencia, debemos sospechar de la enfermedad pilonidal, son estos principalmente: los furúnculos cutáneos, que es el inicio de la enfermedad, se puede decir que es la enfermedad pilonidal en su primera etapa; la hidradenitis sudorativa, que es una inflamación de las glándulas sudoríparas a este nivel y que principalmente se presenta en las axilas, pero que también tiene un alto índice a nivel de este nivel; la fístula anal, que como comentario generalmente va a preceder un absceso perianal o anal de otro grado; la actinomicosis, que es generalmente relacionada a pacientes que trabajan ya sea la jardinería o son campesinos; la sífilis en pacientes que tienen una conducta sexual de riesgo; la tuberculosis en pacientes que tienen positivo o que han tenido antecedentes de esto; y el virus del papiloma humano. Aquí hay que comentar que se ha encontrado también que la enfermedad pilonidal en los pacientes inmunocomprometidos puede llegar a cierta forma a estar también
infectada por un virus del papiloma humano y puede llegar a crecer predisponiendo también a malignidad, pero esto todavía no está bien demostrado. El tratamiento, respecto al tratamiento de la enfermedad, hay dos vertientes. Actualmente se ha dado un poquito más de valor al tratamiento no quirúrgico, en lo cual encontramos tres grandes formas de tratarlo. La primera es con medidas generales. Esto es, se ha comentado que afeitar el área en los pacientes, obviamente que no están complicados, secarla, obviamente cambiar algunos de los factores de riesgo ya comentados, como es disminuir el peso, cambiar nuestra forma de vida, realizar ejercicio de forma frecuente, cambian la historia natural del quiste pilonidal. Sin embargo, pues no se ha visto que estas medidas generales lleguen a tener un buen éxito. Actualmente también se probó por procedimientos de consultorio con la inyección de fenol, esto es del alcohol al 96%, tratando de esclerosar el trayecto del quiste. Sin embargo, esto llega a dar hasta un 11% de abscesos y predispone a sepsis graves de tejido subcutáneo. La inyección de metileno también está descrita, pero en ambas la recurrencia es inaceptable con hasta un 80% y se llega a preguntar pues también una cantidad inaceptable de procesos infecciosos. Aquí vemos, por ejemplo, un esquema en el cual se recomienda en los pacientes que no han tenido eventos agudos y que es un seno simple, afeitar más o menos 2 pulgadas alrededor de lo que es el quiste, sin llegar a una pulgada de lo que es el ano. Esto es mantener 2 pulgadas de radio libres de todo folículo piloso. Esto pues predispone también a cierta irritación local e infecciones y no siempre se lleva a cabo con los cuidados necesarios. No se ha visto que mejore mucho, pero hay quien trata de manejar estos problemas así, con el riesgo de que vayan aumentando. Ahora, continuando con el tratamiento, en los casos agudos, el tratamiento inmediato es el drenaje, con una recurrencia de hasta el 50%. En los casos crónicos, y aquí entran todos los casos que ya han sido drenados, hay 2 formas de tratamiento: la resección y dejar que cierre por segunda o tercera intención, esto es por granulación, y resección y realizar un colgajo. En lo que corresponde a los tratamientos quirúrgicos, tenemos que ver que si llega al consultorio un paciente en el que vemos un claro quiste pilonidal que se encuentra con hiperemia, hipertermia, fluctuante, hay que realizar una incisión. Sin embargo, pues la conducta es de forma instintiva realizar una incisión en la línea media. Esto no debe de ser porque condiciona más fibrosis a este nivel, con lo cual hay una invaginación mayor de esta área y predispone a mayor dificultad a la hora de realizar un tratamiento definitivo, por lo cual nosotros en coloproctología recomendamos más o menos realizar la incisión al menos a 1 centímetro de la línea media. Esto nos da mucha ventaja. ¿Por qué? Porque la fibrosis retrae hacia un lado, permite hacer cirugías reconstructivas, sobre todo la técnica de Karidinsky, que es actualmente las que más se utiliza, y nos da una mejor cosmesis al final de la enfermedad en su tratamiento definitivo. Entonces, cuando llegue a la consulta una enfermedad pilonidal, no hay por qué no drenarla. De hecho, se debe de drenar. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que se debe realizar cuando menos a 1 centímetro la línea media. No menos, porque esto corresponde a mayor complicación a la hora de que se realice el evento quirúrgico. Aquí vemos ya la resección de un quiste pilonidal, cómo tiene que llevarse en bloque. Aquí vemos todo lo que son la línea media interglútea y los diferentes furúnculos incrustados, mayor de lo que es en realidad común. La primera gran técnica que se realizó y que es la que probablemente dé mejores resultados en la enfermedad pilonidal es la incisión con marsupialización. El quiste es removido y expuesto en su totalidad. Hay una cicatrización por granulación y hay una recurrencia solo del 6%, y lo más importante es que se puede realizar de forma ambulatoria y las complicaciones son mínimas. Aquí vemos primeramente cómo nosotros, por medio de un estilete,
delimitamos bien el tracto del orificio primario en relación al orificio secundario, se realiza una incisión en úseo. Vemos como siempre se trata de respetar la mayor distancia en relación al ano. Realizamos la excisión, dejamos el área de tejido cruento y posteriormente realizamos una marsupialización de los bordes. A la hora de marsupialización decimos que simplemente los acercamos hacia el tejido, lo cual aumenta la posibilidad de la granulación y disminuye el tiempo de contracción y granulación de la herida hasta en un 50-40%. Generalmente estos pacientes están totalmente curados a las 4 o 8 semanas de haber realizado el tratamiento quirúrgico. Posteriormente tenemos la incisión lateral y la resección del seno, o esta es técnica de Boscombe. El rasgo de curación es del 84% y tenemos una recurrencia hasta del 16%. Esta técnica por mucho da mejor cosmesis. Nuevamente hacemos insistencia de la incisión lateral como si fuera un absceso. Recalcamos con entusiasmo esto de las incisiones laterales para drenar abscesos. Localización del orificio primario por medio de una pinza, una resección en bloque y la extracción del mismo. Posteriormente, estos son los dos procedimientos más populares. Los procedimientos de resección en bloque. Esto es para decir que es una resección en bloque, tenemos que incluyen la fascia sacrococcígea o la porción que está intervenida, que tiene que ver con esta patología. Requiere un empaquetamiento posterior a la cirugía. Esto es que no se pueden dejar granular al aire libre como lo vimos en los procedimientos previos. Estos generalmente requieren ser cubiertos por un apósito. Manejo por clínica de heridas y estomas. Requieren curación diaria. Tiene un índice de curación del 89%, pero sin embargo su morbilidad es bastante más alta, presentándose hasta el 18% de complicaciones, y a pesar de haberse removido todo el tejido, ya hay una recurrencia hasta el 4%. La plastía en Z, muy popular anteriormente, estaba indicada en procesos recurrentes o complejos. Los autores señalan que es un procedimiento muy grande para un quiste pilonial, pero sin embargo sí lo llegamos a realizar. Es considerado un procedimiento de elección en casos seleccionados, tiene una curación del 80%, llegan a presentarse una morbilidad del 30%, esto es entre seromas, dehiscencia parcial del colgajo, una necrosis de las puntas o de los vértices, y tiene una recurrencia del 3%. Aquí vemos más o menos, se toman 30 grados de lo que es una línea horizontal de 180 grados, posteriormente se realiza la resección, como lo vimos con un estilete, como lo vimos al principio, y posteriormente los dos bordes se imbrincan, haciendo lo que parece ser una Z. Esta tiene una buena cosmesis y se ve bastante bien posterior a la cirugía. Sin embargo, en la enfermedad pilonidal, la que vimos, la recurrente, la compleja o la que tiene un componente maligno en su interior o tiene virus del papiloma humano, tenemos que pensar en la posibilidad de un colgajo. Esto era hacer una resección en bloque y cubrirla con algo más que la piel adyacente. Esto es una técnica que muchas veces se antoja multidisciplinaria, en la cual tal vez debería ser realizada parte del cirujano coloproctólogo en equipo con el servicio de cirugía plástica. Requiere de una estancia intrahospitalaria prolongada, contraria a las otras técnicas. Hay un mayor uso de recursos, hay mejores resultados estéticos y está reservada para casos seleccionados, como comentaba al principio. No son técnicas que se realicen de primera instancia. Aquí vemos los resultados de una rotación de colgajo. Esto es lo que se llama una plastía en rombo. Aquí vemos que todo lo que era anteriormente un área complicada, pues la cosmesis es bastante buena. De hecho, casi es prácticamente igual que la contralateral. Y aquí vemos lo que es un colgajo de Limber, que es actualmente lo que se tiene en boga en nuestra especialidad para realizar reparaciones a este nivel, en la cual pues también vemos que la cosmesis, la función es bastante buena. Bueno, pues con esto terminamos la plática. Realmente es una patología que hay que pensarse, y sobre todo pensar que debe de tratarse de primera instancia y enviarse a un especialista posteriormente.